Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar revisando las estrategias que vamos a identificar en los diferentes niveles de la organización. De entrada, vamos a hablar del diseño de un plan estratégico. Recuperamos un poquito la información acerca de qué es la planificación y entendemos esta como un proceso que debe ser incorporado a la cultura empresarial y que por lo tanto debe estar apoyado por los más altos ejecutivos y ser conocido y ejecutado con la participación de todos los escalones organizacionales, de toda la estructura de la organización. Esta parte de la planificación es hacer, obviamente, todo este desarrollo de actividades que van desde la identificación del contexto de la organización o del proyecto hasta delimitar el alcance, fijar los objetivos, fijar los resultados esperados y hacer la implementación. Un factor clave de éxito es la actualización metódica y permanente del plan, lo que se debe lograr consumiendo el menor tiempo posible de los altos directivos, pero permitiendo al mismo tiempo contar en todo momento con una clara y fiel imagen del estado de su desarrollo y con que su contenido corresponda a los requerimientos actuales. Cuando esto no ocurre, es decir, cuando tenemos un plan que no se adapta a la realidad, el plan se vuelve desactualizado, pierde vigencia y credibilidad y termina por ser olvidado en el fondo de un estante. La planificación es un proceso de alcance corporativo, debe corresponder a la creación de una cultura que lo incorpore y estimule permanentemente, partiendo por la alta dirección. La elaboración del plan estratégico empresarial debe ser, en lo posible, breve, espontánea y creativa. Para proceder al diseño de la estrategia, la empresa ha de responder a las siguientes cuestiones. ¿Dónde va a competir la empresa? Es decir, el conocimiento del entorno. ¿Qué argumentos competitivos va a utilizar? Es decir, el conocimiento propio de la organización. ¿Qué modalidades de desarrollo le interesa ejecutar? ¿Hacia dónde quiere llevar a la empresa? Si se consigue, tendremos una ventaja competitiva en el mercado. Aliado necesario en la actualidad. Para ello es necesario iniciar con estos planteamientos. Diagnóstico de la situación. Como empresa, ¿dónde estoy? Saber el estado del entorno, tanto el macro, el global, el estado del sector en el que mi empresa se desenvuelve. ¿Cuáles son las características de los consumidores del mercado potencial? Las estrategias del mercado meta. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son las estrategias que actualmente o que en este momento se están llevando a cabo y compararlas con las que yo puedo ejercer? La comercialización, cómo es el proceso de selección de proveedores, el canal más adecuado para hacer llegar los productos y la identificación de la competencia. ¿Quiénes son mis competidores? Estos elementos son fundamentales y se van a obtener, normalmente la información que responde a este aspecto está no solamente en el análisis de FODA, sino en otros que vamos a revisar más adelante. El FODA es uno de los más utilizados, el más accesible para cualquier situación. De hecho, el análisis FODA ha trascendido no solamente a la cuestión empresarial, sino incluso a cuestiones de carácter personal, individual, ¿no? Entonces, es muy general en ese sentido, pero vamos a analizar, ver otros esquemas que nos pueden facilitar esta información. En cuanto a las estrategias, me dice cómo voy a llegar a esa posición.
Y ahí me va a hablar de estrategias genéricas, estrategias de mezcla de mercado, de crecimiento, competitivas o de fidelización, en las cuales se pueden ir agrupando otras diferentes. La estrategia es donde voy a declarar de qué manera pienso lograr los objetivos. Es importante conocer el entorno en el cual opera la empresa, para así poder saber qué factores influyen en ella y en qué medida. Para analizar dichos factores, existen diferentes enfoques. Aunque es habitual que en primer lugar se identifique el sector económico al que pertenece la empresa, el cual dependerá de la actividad económica que ésta realiza. Entonces vamos a conocer, se recomienda identificar cuál es la circunstancia del sector al que nosotros pertenecemos como empresa. Factores que influyen en la actividad de la empresa. A continuación se analizan los principales factores que influyen por los que se verá afectada la actividad de la empresa. ¿Qué tipos de factores? Y aquí vamos a agregar estos diferentes métodos o metodologías de análisis que se conocen como PEST, P-E-S-T o PESTEL. Dependiendo del país en el que se ejerza la actividad, la empresa se va a ver obligada a cumplir una serie de normativas y adaptarse a algunos niveles de avance tecnológico, así como de nivel económico. Por ello es importante conocer estos factores y cómo estos factores van a afectar a la empresa. ¿A qué se refiere el análisis PEST? Este se refiere a analizar el entorno de la empresa desde 4 aspectos, que de hecho son los que conforman la nomenclatura del análisis. Los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos que rodean a la empresa en la que ésta se ve inmersa y de acuerdo al tipo de industria y a los bienes que produce, estos factores del modelo pueden variar en importancia. Estos influyen a la empresa de diferente manera, es decir, dependiendo a cuál es el enfoque que tiene la empresa, la importancia que tiene cada uno de estos factores. Por ejemplo, de hecho, en cuanto a los factores políticos de este análisis PEST, en la parte política tenemos que considerar en el entorno cuáles son las políticas ambientales y si éstas impactan o obligan a nuestra organización a definir la forma de actuar. Las políticas gubernamentales, cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, es decir, la circunstancia de la zona geográfica donde está inmersa la organización, y otros factores de carácter político que tienen que ver con financiación o subsidios. Todas aquellas prestaciones, vamos a llamarle así, que los gobiernos locales o estatales o nacionales ofrecen a las organizaciones. Entonces, esos 4 factores son importantes de considerarlos dentro de esta fase del aspecto político de análisis de la situación de la empresa. Está el otro aspecto, el económico, en donde se debe de hacer un análisis del entorno en cuanto a cuál es la situación económica local, la economía y tendencias en otros países, la estacionalidad y aspectos climáticos, que también a veces eso impacta de acuerdo a las características de la empresa, a lo que se dedique, y tasas de interés y tipos de cambio, que muchas veces eso también impacta, ¿no? Cómo se mueve la situación económica en este sentido. Como experiencia, como una mala experiencia que yo tuve hace varios años, me tocó participar como socio en una pequeña empresa que se iba a dedicar a la venta de servicios técnicos y de refacciones especializadas para equipo de bombeo industrial. Como características de esta pequeña empresa a la cual me invitaron a participar, comprábamos materias primas en Estados Unidos particularmente, que eran piezas preformadas de carburo de tungsteno, un material muy especial, ¿no? Entonces, en México no había un fabricante
que nos diera las partes que nosotros necesitábamos como componentes de nuestros productos y las comprábamos en Estados Unidos. Estamos hablando de los tiempos de la crisis de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Cuando vino una devaluación tremenda, en cuanto él dejó ahora sí que en cuanto él dejó el poder, se cayó el dólar, el peso, vino una devaluación tremenda, el dólar se duplicó en cosa de días, y eso nos afectó a nosotros, puesto que nosotros habíamos contratado la adquisición de nuestras materias primas con anticipación en dólares. De tal forma que nosotros teníamos que pagar cierta cantidad de dólares. Cuando se viene la devaluación, pues obviamente se sale de nuestro control del presupuesto y terminamos pagando mucho más por nuestros productos. Ese fue por un lado. Por otro lado, los clientes con los que nosotros teníamos contratos de servicio técnico y de refacciones, pues los teníamos nosotros en pesos. De tal forma que pues todo lo que fue el factor de cambio entre el valor de un día a otro del dólar, pues nos vio afectados totalmente en nuestras utilidades, en nuestros rendimientos. Y de tal forma que ahí tuvimos pérdidas muy importantes que para no hacerle la cansada, pues nos llevó a determinar mejor de mi parte, retirar mi participación como socio, como accionista, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos para conservar el mercado. Es decir, eh, la devaluación nos afectó porque nosotros comprábamos en dólares nuestras materias primas, pero cotizábamos en créditos a 15, a 30 días, a 90 días, con grandes empresas, y en ese momento, pues al venirse esta devaluación, quedamos totalmente desprotegidos, ¿no? Entonces, eso fue porque el contexto económico, el ambiente económico era inestable y nosotros, por eso lo debo de confesar, como empresarios, los dos éramos ingenieros para empezar, no teníamos esa mentalidad de hacer un análisis del entorno socioeconómico que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, de haber tenido nosotros una estrategia que nos permitiera protegernos en ese sentido, seguramente hubieran sido otros los resultados, ¿no? Definitivamente, el hecho de conocer estos dos contextos, tanto el político como el económico, impactan determinantemente en la selección de la estrategia a seguir, ¿sí? Entonces, esta parte es la que nosotros tenemos que cuidar y es otra manera de realizar este análisis inicial que nos va a permitir conocer el contexto de la organización, ¿ok? Independientemente del FODA. Es decir, esta es una parte que también nos ayuda de la misma forma que nos ayuda el FODA, pero estamos presentando otra forma de hacer este análisis de las condiciones de la empresa. Y a este le llamamos análisis PEST. Dentro de estos factores, también vamos a observar el aspecto social. Y en este aspecto vamos a observar cómo está o qué características presenta la imagen de la marca y de la tecnología que se está utilizando como parte de esta definición de marca. La opinión y actitud de los clientes, los aspectos que tengan que ver con la publicidad y la promoción. Es decir, cómo impactar nosotros como empresa mediante nuestro producto o nuestro servicio a el mercado de clientes y de potencialmente clientes, ¿no? El otro aspecto que se evalúa en el análisis PEST es el aspecto tecnológico. ¿Cómo está nuestra organización en cuanto al acceso a la tecnología o a la generación de patentes? La capacidad de producción que tenemos, el potencial que tenemos para innovar, para crear o recrear los productos. Cómo son los mecanismos de compra que utilizan nuestros consumidores. Y cómo estamos en cuanto a qué recursos destinamos para la investigación o qué recursos podemos obtener para la investigación. Cómo nosotros, si dentro de nuestras estrategias está el desarrollo de nuevos productos o el desarrollo de nuevos materiales para poder determinar
en qué situación está, si contamos o no con ello, nos va a ayudar a definir estos aspectos del análisis de la organización en este modelo, el modelo PEST. Además, además de este modelo, en la actualidad el PEST analiza aspectos, obviamente, como ya vimos, también ecológicos o ambientales, modificando el acrónimo por PESTEL, que incluye el tiempo, el clima y el cambio climático, lo que puede afectar especialmente a industrias o empresas ligadas al turismo, la agricultura y, por ejemplo, las aseguradoras. Por otra parte, la creciente conciencia de los impactos potenciales del cambio climático está afectando a cómo operan las empresas y los productos que ofrecen, tanto en la creación de nuevos mercados y la disminución o destrucción de los mercados existentes. Aquí están los que analiza el modelo PESTEL o PESTLE, como está aquí. Ya vimos los que son comunes, ¿no? Las políticas, los aspectos económicos, los aspectos sociales y culturales, el aspecto tecnológico y agrega los aspectos que tienen que ver con la legislación. En este sentido, trata asuntos que tengan que ver con el antimonopolio, si hay leyes que lo prohíben, las metodologías que ocupan los gobiernos en cuanto a el manejo de las organizaciones o de las empresas, cómo es el derecho internacional en el rubro en el que nosotros nos vamos a estar dedicada a nuestra empresa, obviamente las reglamentaciones y leyes de carácter nacional y si existieran aquellos decretos municipales o locales, ¿no? Y le agrega esta parte que tiene que ver con la ecología, donde se valoran o se analizan elementos como problemas medioambientales, procesos de producción, no en el aspecto de la tecnología o la infraestructura, sino en las características de los procesos de producción con vistas al impacto ambiental que pueden tener nuestros procesos. Por ejemplo, una fundidora. Ahí en Tizayuca hay varias empresas en la zona industrial que se dedican a la fundición. Si nosotros vemos en horas del día normales, pues no sabemos a qué horas trabajan, porque a veces en esas empresas, al menos a lo lejos, no se aprecia ningún movimiento, ni tampoco ruido que pudiera indicar actividad. Y tampoco se observan de sus grandes chimeneas, se observa ningún tipo de emisión. ¿Por qué sucede esto? Nos hemos dado cuenta que este tipo de empresas, lejos de incluir en su operación, en sus actividades, cuestiones que tengan que ver con el cuidado de la ecología, como esta cuestión que estamos revisando, lo que ellos hacen es que la parte de la fundición la ejecutan en el turno de la noche, donde los gases y las emisiones difícilmente se pueden apreciar. Es decir, ellos muchas veces los combustibles que ellos ocupan, pues no son los más limpios que digamos, no todos usan gas, todas las empresas van a buscar alguna combinación de materiales para hacer la combustión de sus hornos de fundición. Y eso está más que claro, ¿no? En el día nunca vamos a ver una chimenea de una empresa de estas en operación, pero a mí que en alguna ocasión me tocó andar por allá en horas muy tempranas, cuando vemos, no sé si les ha tocado a alguien que viva por la zona industrial, muy tempranito, cuando está saliendo el sol apenas, que está amaneciendo, ahí por la zona industrial lo que observamos es una gruesa nube de humo negro suspendida en la mitad de la atmósfera, ¿sí? Eso es resultado de la inversión térmica, es una nata de humos que se fueron acumulando de estas empresas que hacen sus procesos de combustión y operan sus hornos de fundición en horas de la madrugada.
De tal forma que cuando está amaneciendo, cuando está saliendo el sol, que se empieza a ver la claridad, pues en esa zona industrial lo primero que vemos es esa gruesa nube negra de contaminación, ¿no? Y el resultado de que muchas de estas empresas no consideran este aspecto de la protección al ambiente en sus operaciones y no lo toman como conciencia. Además de que están brincando las cuestiones legales y obviamente las cuestiones de ecología, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de cuando no se lleva a cabo bien todo este análisis y todas estas consideraciones para operar de manera eficiente y responsable socialmente con nuestra operación. Entonces, eso es el ejemplo que yo les quiero poner, ¿no? En ese sentido. Continuamos. Otro al tipo de consumo, que va en relación a lo que les digo, ¿no? ¿Qué consumo? Energía, ¿qué tipo de energía consumo? Si necesito gas, si necesito derivados de petróleo para mis operaciones, gasolina, otros combustibles, electricidad, de dónde la obtengo, etcétera, ¿no? Y obviamente se deben evaluar niveles que tengan que ver con la amigabilidad medioambiental, con las políticas medioambientales y toda esta regulación que existe para este tipo de aspectos ecológicos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este análisis PESTEL o PESTLE, como está aquí, involucra varios elementos y los podemos visualizar o clasificar con mayor precisión que un análisis de FODA, ¿sí? Este análisis me permite hacer la valoración tanto de manera interna como de manera externa, o de manera que no necesariamente tenga que separarlas en esos dos aspectos. Yo puedo identificar automáticamente al tener toda esta información estructurada bajo estos criterios, pues a lo mejor una visión más clara y más específica de todos aquellos aspectos que van a impactar en el diseño de la estrategia para mi organización, de acuerdo a todo lo que yo tengo, ¿no? Qué tipo de empresa es, qué tipo de tecnología manejo, si dedico o no dedico información, si genero productos nuevos, cómo están, cómo manejo, si yo manejo mis patentes y cómo llevo todos esos procesos. Entonces, vean cómo este análisis PESTLE es un poquito más formal, vamos a decirlo así, ¿no? Y el otro, el que analizábamos, el FODA, pues sí nos da una pauta para observar el desempeño o las características de nuestra organización en cuanto a nuestras fortalezas y debilidades en el aspecto interno o las oportunidades y amenazas en el aspecto externo, pero que si nosotros lo hiciéramos de manera correcta, pues seguramente tendríamos que tomarnos referencia a los puntos que aquí manifiesta este análisis PESTLE. Entonces, cualquiera de los dos, o si se puede, los dos análisis son válidos para tener toda la información necesaria acerca de las circunstancias y el contexto de la empresa en su situación inicial para a partir de ahí generar todas estas estrategias necesarias. Por eso aquí aparece también como parte de estas herramientas el análisis FODA, ¿sí? Que ya lo conocemos. Funciona como un marco para analizar la situación y como el análisis DAFO, que tiene que ver con debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, como este es de utilidad para revisar la estrategia, posición y dirección en esta parte del marketing, ¿no? Y pues estos factores que ya conocemos. Las debilidades, que son todo lo que es el aspecto negativo de nuestra situación interna y actual. Nuestras fortalezas, que son los aspectos positivos de nuestra situación interna y actual. Las amenazas, que tienen que ver con aspectos negativos del entorno exterior y su proyección hacia el futuro. Y lo mismo en las oportunidades, pero aquí es el aspecto positivo del entorno exterior y cómo se vislumbran hacia el futuro. Entonces, vean cómo estos dos elementos son complementarios, son factibles de utilizar ambos, porque nos proyecta
diferentes maneras de hacer el análisis de la situación de la organización. Entonces, a partir de que ya habíamos quedado que a partir de estos factores, ya la empresa puede organizar algo que le llaman su vigilancia estratégica, en torno a 4 ejes que se encuentran muy interrelacionados entre sí. Normalmente, si vamos a aplicar un cambio tecnológico, este cambio viene precedido o acompañado de cambios en otros ámbitos, tanto sociales o económicos. Y aquí vamos a ver cómo son estos ejes que conforman la vigilancia estratégica previa a el diseño de la planeación estratégica. Y vamos a ver 4 factores. Por un lado, la vigilancia competitiva, ¿sí? Esta estudia los competidores y la cadena de valor del sector al completo, es decir, de manera total. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, dice, estudia a los competidores y la cadena de valor del sector al completo. Competidores actuales, los competidores potenciales, competidores que existen con productos que son sustitutos a los que nosotros manejamos, situación de la empresa y su fuerza en la cadena de valor del sector, es decir, cuál es la posición de esta empresa en esta situación. Está la vigilancia tecnológica, que nos obliga a estudiar las tecnologías disponibles, las tecnologías emergentes y avances científicos y técnicos que pueden afectar el desarrollo de nuevos productos o procesos de la empresa. Aquí lo que se observa es un estudio acerca o un conocimiento acerca de los avances científicos y técnicos que corresponden a lo que nosotros nos dedicamos, obviamente. Los productos y servicios, análisis de los procesos de fabricación, cómo son, cómo están y cómo vienen evolucionando, los materiales y su cadena de transformación y las tecnologías y sistema de información para, obviamente, administrar los procesos tecnológicos. Entonces, llevamos revisando 2 elementos. La vigilancia competitiva, que tiene que ver con todo lo que es el aspecto que tiene que ver con los competidores y los potenciales y sustitutos. Y tenemos que ver este aspecto que tiene que ver con la vigilancia tecnológica, es un seguimiento acerca de cómo se está evolucionando o cómo se está moviendo el aspecto del desarrollo tecnológico en torno a lo que es nuestra empresa. Y vamos ahora a la parte de la vigilancia comercial. En esta parte vamos a estar al pendiente de tener datos referentes a los clientes y proveedores. Los aspectos comerciales que es necesario vigilar son los siguientes. Tener, en cuanto a los clientes, evaluar la evolución de sus necesidades, su solvencia, etc. En cuanto a los proveedores, su estrategia de lanzamiento de nuevos productos, sus proveedores, etc. Y los mercados y mano de obra del sector, es decir, qué hay para que nosotros podamos echar mano de ello. Entonces, en la parte de la vigilancia comercial, hablamos de clientes y proveedores. En la parte de la vigilancia del entorno, vamos a determinar, conseguir información, ya que se ocupa de aquellos hechos exteriores que pueden influir en el desempeño de la compañía. Son esta parte de elementos externos. La legislación y la normativa, dar un continuo seguimiento y actualización. Las características de la economía y cuál es la circunstancia a la cual se está enfrentando. Cuestiones de cultura, política y sociología. Y obviamente las cuestiones de protección al medio ambiente. Estos aspectos en los análisis tradicionales de la situación de las organizaciones, pues no estaban considerados. Vimos en el anterior
El análisis FODA no considera nada que tenga que ver con el medio ambiente, aunque pudiera estar implícito. Estos nuevos elementos para el análisis, como el PESTEL o el PEST, según como nosotros lo queramos, el que queramos nosotros utilizar, o si los vamos a usar como complementos, pues nos dan esa información, ¿no? Nos permiten clasificar de mejor forma todos estos aspectos que impactan o que pueden afectar el desempeño de nuestra organización y sobre los cuales nosotros debemos de generar estrategias que me permitan estar constantemente actualizado en cuanto a cómo se está moviendo esta información, ¿sí? Cómo se están generando las circunstancias y tener información continua y lo más pronto posible de todas estas circunstancias. Por eso se le llama vigilancia, es una observancia o de tener un seguimiento continuo sobre estos aspectos que acabamos de analizar en esta lámina, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte de el inicio de lo que es el diseño y la planificación estratégica. ¿Ok? Vamos a partir de aquí, vamos a analizar las diferentes estrategias que podemos conocer para echar mano de ellas en el diseño estratégico, el diseño de la planeación estratégica. Vamos a hablar de las estrategias de carácter corporativo. A partir de aquí, la información que estemos analizando, les vamos a pedir que pues tomen sus notas para que posteriormente con ellas ustedes elaboren un esquema o un mapa conceptual, lo que a ustedes más les facilite, un cuadro sinóptico de llaves, un cuadro comparativo, como ustedes gusten, en relación a los tipos de estrategias corporativas que vamos a revisar a partir de este momento. ¿Sale? Ahorita son 12:25, ¿sí? O Vamos sea que ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Lo que pidió ahorita, ¿va a ser en base solamente a este tema? Sí, el esquema sí, a partir Ok. de aquí, ¿sí? Acuérdate que la actividad en plataforma te dice que debes de tener tu resumen y tus diagramas, ¿no? Entonces, si ya vas haciendo tus notas, pues es parte de esto. Ahorita, para esta sección que viene, que vamos a abrir en el siguiente bloque, todo lo que veamos ahí los tiene usted que ir anotando o ir desarrollando dentro de su actividad para posteriormente nada más pasarla en limpio y ya subirla, ¿vale? De hecho, y quiero comentar algo que no ha sido una indicación para nosotros. Nos piden que ustedes hagan las actividades durante la clase, pero eso sería práctico para matemáticas, por ejemplo, ¿no? Cualquier materia de carácter práctico en el cual se resuelvan ejercicios como parte de la consolidación de lo que se está exponiendo. En este caso, pues obviamente yo sé que ustedes conforme va avanzando la clase, van haciendo sus anotaciones o van haciendo sus esquemas, algunos. Yo en mi caso, para tomar apuntes, a veces es más fácil hacer un esquema que ir redactando todo, porque no soy muy hábil para escribir ni para memorizar. Entonces todo lo voy a ir esquematizando y en función de eso, pues me voy a ir acordando. Pero lo podemos ir haciendo sobre la marcha, es a lo que me refiero. No es requisito porque no lo establecimos desde el principio, que yo les dijera, bueno, al terminar esto, pues enséñenme lo que hicieron, ¿no? Yo considero que lo están haciendo y el único elemento que me dieron a mí como herramienta para validar la actividad, pues es que la presenten en plataforma, ¿sale? Pero sí, a partir de este momento que se declara la actividad, ustedes tienen la libertad de decirme, aguantar tantito la diapositiva para que ustedes tomen la nota o rescaten lo más importante y irles dando yo de mi parte, irles dando el espacio para que ustedes vayan completando su esquema o su diagrama, el que hayan ustedes elegido, ¿vale?
Entonces, eso es los únicos cambios que van a estar a partir de este bloque que vamos a iniciar. Que ustedes me van a decir, deténgala tantito, o yo me voy a ir más despacio para que ustedes puedan ir anotando e ir construyendo su esquema durante el desarrollo de este bloque, ¿sale? Solamente es para estas características. Se supone que al final, lo único que tienen que hacer ustedes es pasar en limpio su hojita, ponerle su portada, su introducción, un resumen breve de lo que se trató y su esquema, sus conclusiones y subirlo a plataforma. Si hay alguna actividad adicional en plataforma, una tarea de investigación, bueno, pues se anexa la tarea de investigación en el mismo archivo y me suben un solo archivo, donde viene la actividad del día más la tarea que se encargó. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a suponer 12:30, nos conectamos 12:40, vamos a dar en este bloque 10 minutos de receso, ¿sí? Porque así nos lo marca la forma de trabajo que nos dieron. Bloques con recesos entre bloques principales, los primeros de 5 minutos y mínimo un bloque de 10 para poder darle continuidad a la clase. Entonces, son 12:30. Nos vemos 12:40, por favor, para iniciar el bloque con la actividad de clase. Nos vemos en 10 minutos, por favor. Gracias.